Hoy el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús en Betania. Cómo Jesús quería a estos amigos. Y por eso cuando uno escucha, queridos amigos, este Evangelio, uno intuye como la intencionalidad del texto de que nuestras casas se conviertan en Betanias. Hay lugares en nuestra ciudad y en los pueblos que se llaman Betania y son lugares de acogida, lugares donde le dan comida a las personas, lugares donde le ofrecen una noche para que descansen, lugares donde se sienten recibidos, amados, queridos, esperados. Y entonces pareciera que la intención del texto fuera también eso: mi casa tiene que ser Betania. Mi casa no puede ser una casa de puertas cerradas, mi casa tiene que ser una casa de puertas abiertas, que el que llegue a mi casa sepa de hospitalidad, que el que llegue a mi casa se sienta bien recibido, que el que llegue a mi casa se sienta bien atendido. Llega Jesús entonces a Betania y va a decir el texto, y lo va a decir con claridad, dónde vivía Lázaro. Y dice dónde vivía porque Lázaro había sido resucitado. Y pareciera que el texto también tuviera la intención de decirnos: Lázaro estaba vivo. ¿Por qué no dice dónde vivía Lázaro, Marta y María? No dice dónde vivía Lázaro, porque Lázaro había sido resucitado por el Señor y estaba allí presente. Le ofrecieron una cena. Y el Evangelio nos va a presentar a Marta, como siempre, sirviendo, y Lázaro, y este detalle sí es especial, Lázaro era uno de los que estaba con él a la mesa. Miren, amigos, ese detalle. ¿Por qué el Evangelio acentúa que Lázaro estaba en la mesa y no que estaba por allá sentado en un mueble o estaba por allá afuerita? Porque nos quiere decir que en la mesa, que es el lugar donde se celebra y se comparte la vida, en la mesa estaba la plenitud de la vida resucitada. Ahí estaba Jesús y ahí estaba Lázaro, quien había sido resucitado. Entonces yo me ponía a pensar, queridos amigos, leyendo ese detalle, cómo nosotros en nuestras casas tenemos que aprender a celebrar y agradecer la vida. Muchos de nosotros hemos sido un milagro del Señor y en nuestras casas tenemos milagros de vida. En nuestras casas tenemos personas que estuvieron a punto de morir. En nuestras casas damos testimonio de personas que estuvieron más allá que aquí. Y entonces, ¿qué significa que tengamos esas personas en la vida? Significa que nuestra vida tiene que ser agradecimiento. Significa que nuestra vida tiene que ser reconocimiento de Dios. Significa que estamos en deuda con el Señor. Significa que la vida no nos va a alcanzar para darle gracias al Señor por sus obras buenas. Sentarse a la mesa significa sentarse a celebrar la vida. Y que me digan que el que había sido resucitado estaba a la mesa, significa que Dios ha venido a concedernos la vida en plenitud y que solamente con Dios se puede gozar de esa gracia. Yo me ponía también a pensar, ustedes dónde comen, dónde comemos en nuestras casas. A veces uno va a una casa y ve que el hijo come en la pieza, y ve que la mamá come solita en el comedor, y ve que el otro come en el mueble viendo televisión, y ve que el otro come a la hora que le da la gana y donde quiera. Y valdría la pena recuperar el sentido de la mesa. Es que la mesa es el lugar donde las personas se pueden mirar a los ojos. La mesa es el lugar de las desprevenciones, es el lugar donde uno se siente familia, es el lugar donde uno se siente hermano con el otro. Es el lugar donde se celebra la vida y donde se comparte con generosidad. Y por eso valdría la pena que nosotros recuperáramos el valor del comedor. El comedor no es un lugar para llenar un espacio en la casa. El comedor es un lugar para que nosotros, mirándonos a los ojos y sintiéndonos familia, llenemos el alma y llenemos el corazón. Está entonces Jesús sentado a la mesa con estas personas
Y en ese momento va a suceder una cosa extraordinaria, extraordinaria. María, acuérdense que en Betania vivían dos mujeres, una mujer llamada Marta, que incluso el Evangelio de hoy nos la sigue presentando en la cocina preparando comida, y María, que era una mujer que se gozaba escuchando a Jesús. María se deleitaba con las palabras del Señor. María era feliz alimentando el alma. María era feliz escuchando sus historias. María se sentía fortalecida cuando el Señor le hablaba. Y por eso cuando Marta le hace reclamos, el Señor le va a decir: María, Marta, andas inquieta con tantas cosas y una sola cosa es importante. María ha escogido la parte mejor y nadie se la va a quitar. Miren, amigos, cuando una persona hace una elección por Jesús se le nota. Cuando una persona elige a Jesús como el todo de su vida se le nota. Cuando una persona le abre su corazón al Señor y le entrega todo lo que es, eso se nota. Jesús llega a Betania, está sentado en el comedor, y María llega y le entrega seguramente lo único que tiene. ¿Yo qué le doy al Señor? Está en mi casa, ha sido tan bello conmigo, me ha alimentado la vida, me ha robustecido, me ha regalado la palabra. En los momentos difíciles de mi vida, Él ha alimentado mi esperanza. El Señor ha sido mi fuerza en la debilidad. ¿Yo qué le doy al Señor?, seguramente pensaba María, y se acordó que tenía un perfume muy bueno y muy costoso, muy bueno y muy costoso, y fue y lo trajo, y empezó a entregarle ese perfume al Señor. Le unge los pies, le enjuga sus cabellos, sus pies, y se los enjuga con sus cabellos. Pero el Evangelio va a decir una cosa especial. El perfume era auténtico. No era un pachulí ni era una cosa por ahí chiviada, no. Era auténtico. Y miren, amigos, lo que usted le da al Señor es auténtico, o lo que usted le da al Señor es chiviado. Lo que usted le da al Señor es original, o lo que usted le da al Señor es minucias, miserias, lo que sobra. ¿Qué es lo que usted le está entregando hoy al Señor? Y solamente cuando una persona ha hecho historia con Jesús, solamente cuando una persona ha tenido intimidad con el Señor, solamente cuando una persona se ha metido en Dios y ha dejado que Dios se meta en su vida, esa persona es capaz de desprenderse de todo. Por eso uno descubre gente botada con el Señor. Por eso descubre uno gente que es generosa con Dios en el tiempo, en lo que hace, en las cosas que asume. Pero también uno descubre gente muy medida. Y la gente medida con Dios en lo espiritual es la gente que no se ha sabido amada, es la gente que no se ha sabido perdonada y es la gente que no ha sabido valorar esa palabra de Dios. Están allí celebrando ese momento bonito. María entrega lo auténtico, lo que tiene su vida, y va a aparecer en ese momento una voz discordante. Siempre en nuestros procesos de fe van a aparecer voces discordantes, voces que van a reclamar y van a criticar y van a censurar lo que hacemos, casi siempre de cara a lo espiritual. Casi siempre de cara a esos procesos bonitos que ustedes y yo hemos asumido. Hay personas que no soportan que ustedes y yo estemos en las cosas de Dios. Hay personas que no soportan que usted rece tanto. Hay personas que no soportan que usted venga a la iglesia. Hay personas que no soportan que usted tenga una conexión fácil con el Señor. Hay personas que no soportan que usted sea un ser de luz. Y aparece la voz de Judas. Y aparece la voz criticando y diciendo: ¿por qué no se vendió ese perfume y se le dio la plata a los pobres? Y entonces esas voces siempre van a querer separarnos del proyecto de Dios. A Judas hay que sacarlo del escenario de la vida.
y no podemos escuchar esas voces que pretenden sencillamente robarnos la experiencia íntima de estar con el Señor. El Evangelio de hoy es precioso, y es precioso porque cuando uno le da a Dios con generosidad, la casa se llena de la fragancia del perfume. Y por eso hay casas que huelen a Dios, hay casas que huelen a espiritualidad, hay casas que huelen a Espíritu Santo, hay casas que huelen a bondad, hay casas que huelen a esperanza, hay casas donde usted entra y usted se quiere quedar allá. Pero hay casas que huelen a otra cosa, huelen al vacío de Dios, huelen a la ausencia de Dios, huelen a división. Y usted llega a esas casas y lo único que a usted le provoca es salir corriendo. Que nos ayude el Señor y nos conceda la gracia de que nuestras casas estén llenas de esa fragancia, que no es otra cosa que el testimonio de una vida entregada, agradecida y abnegada para con un Dios que ha venido a darnos vida en abundancia. Digan conmigo, amén.